diplomado para el día de hoy, estimados maestros, pues está relacionado a dos partes muy importantes de este taller, ¿no? Lo principal es retroalimentar lo que ya habían visto en la clase pasada, ¿no? En la clase virtual con la maestra Julita, y pues en este espacio vamos a llevarlo a la práctica, ¿okay? Vamos a llevarlo a la práctica en el sentido de que todo lo que aprendamos el día de hoy se quede plasmado para su aprendizaje de ustedes y a posterior lo trasciendan y lo interioricen con su clase, ¿okay? Ya habíamos visto pues la memoria, ¿no? La memoria desde su concepto teórico, desde su concepto pues de tipos, de categorías, ¿no? En el sentido de que cómo nosotros podemos relacionar esto con el aprendizaje. ¿Okay? Le es pues común, ¿no? Que tal vez a inicios, cuando ustedes empezaron sus primeras clases, sus primeras labores académicas, ya asumiendo el rol de docente, que por ahí, ¿no? Tal vez cuando preguntábamos, ¿ha quedado claro? Algunos decían sí, pero llegaba la siguiente semana y volvían a preguntar, estimados alumnos, ¿qué realizamos la clase pasada? ¿Okay? ¿Alguien me podría decir cuáles son los tipos de memoria que se tocó la semana pasada? Por favor. Pero habían submodalidades, por así decirlo, subtipos, ¿no? Pues como la memoria sensorial, la memoria de trabajo, pues era como a mediado plazo, pues dentro de la memoria a largo plazo había también subcategorías, ¿no? Como la memoria, pues, que engloba las experiencias. Entonces, este tipo de preguntas, pues, cabe resaltar que aquí, el día de hoy, ustedes están viniendo y agradezco esa predisposición. ¿Por qué? Porque aquí, el día de hoy, va a haber una revolución, estimados maestros. El día de hoy nosotros tenemos que salir, pero con el nivel de pensamiento y acción, pero no va a haber una revolución de pensamiento, porque ya sabemos que la educación tiene varios lineamientos y eso ya lo tenemos más que claro. Si no, vamos a salir con la revolución de acción. ¿Okay? ¿Qué acciones yo debo saber? ¿Qué acciones debo tomar en el aula a fin de que pues, mis estudiantes, lo que yo pueda comentar, no solamente se quede perdón, en la memoria pues, sensorial, que es la memoria a corto plazo, ¿no? Sino pase a una memoria a largo plazo. Entonces, el día de hoy pues, vamos a ver la memoria con su conexión en el aprendizaje y decía que es muy común, ¿no? Que en algún momento, pues, a lo que en la experiencia que yo también he tenido realizando clases, teniendo estudiantes, bienvenidos, buenos días con quienes están llegando, pues hay un término que que no me agrada y a la vez me agrada, yo lo he llamado APEX. ¿Qué es el APEX? Pues simplemente es la unión de dos palabras que los alumnos muy frecuente les pasa eso y antes de dar un examen, pues yo lo llamé atrofia antes del examen, atrofia preexamen, ¿no? APEX. Entonces, esta atrofia que tienen mis estudiantes, pues no es una atrofia a nivel biológico, ¿no? No es porque ellos están mentalmente mal, o no es porque han tenido algún tipo de lesión, sino simplemente es porque no recuerdan. ¿Okay? Y el recuerdo, lo que ya se vio la semana pasada, tiene mucho que ver en el aprendizaje. ¿Qué debo hacer yo? Entonces nos postulamos, ¿no? Entonces, la premisa del día de hoy es cómo lograr que sus alumnos recuerden, aun cuando no quieren recordar. ¿Okay? Eso es lo que hoy día va a aprender, eso es como lo que hoy día nos vamos a ir. ¿Qué acciones debemos tomar para qué? Para que mis alumnos, lo que me responden en clase, me puedan responder después de que se vayan al baño, ¿no? Porque tranquilamente, ahorita por ser alguien puede decir, no, entonces te voy a salir pues al servicio higiénico y cuando vuelva del servicio higiénico, ¿qué se ha hablado hace instantes? No sé, se me fue. Entonces, para evitar eso, para evitar que cuando llegue la siguiente semana y preguntemos, estimados estudiantes, ¿qué se hizo la semana pasada? ¿Qué tema tocamos? Y de que no se queden pensando solamente y pues no respondan, ¿no? Entonces, esta es la premisa del día de hoy y con esta respuesta a esta premisa es lo que vamos a salir el día de hoy, con ese aprendizaje. Como decía, va a haber dos espacios. El primer espacio en el que vamos a resolver esta premisa desde la neurociencia, porque la
neurociencia abarca demasiadas áreas, entonces voy a tratar de resumirlo en simples 7 pasos, simplemente en 7 pasos, ¿ok? Entonces, la segunda parte ya va a comprender una acción a nivel grupal. Vamos a hacer un trabajo grupal que va a ser calificado, entonces, así es que nos quedamos hasta el último, también se van a repartir fichas, ¿ok? Entonces, en esa búsqueda, en esa inquietud de decir, ¿no? ¿Cómo lograr que mis alumnos recuerden aun cuando no recuerdan, ¿no? ¿A qué se deberá? Podríamos decir. Entonces, ahí es cuando decimos el porqué de la relevancia de la memoria en el aprendizaje. ¿Okay? ¿Por qué será relevante la memoria en el aprendizaje, estimados maestros? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué diremos que es relevante? Habiendo resaltar de que en psicología, pues, y desde la neurociencia, esto es considerado como un proceso psíquico a nivel cognitivo, ¿ok? Quiere decir a nivel mental. Pero antes de que surja la memoria, porque cuando hablamos de memoria a corto plazo, ¿cómo también era llamado la memoria a corto plazo, estimados maestros? Memoria de los 5 sentidos sensoriales, ¿no? Para que surja esa memoria sensorial, que es lo que nos dicen los protocolos desde el punto de vista de la neurociencia, para que se dé un aprendizaje, para que mi estudiante sepa qué es memoria, para que mi estudiante sepa qué son, por ejemplo, en la clase de cálculos, en la clase de anatomía, en la clase de economía, para que mi estudiante refleje eso, se da, pues, en primer lugar, el proceso de sensación, ¿ok? Que es lo que también vamos a practicar el día de hoy, el proceso de sensación. Sin sensación, sin nuestros sentidos, acá el estudiante, pues, que venga desganado, desmotivado, que cuando le digas, hey, ponga atención, que eso también lo vamos a ver, pues, sin ese proceso de sensación, no va a pasar al siguiente proceso, que es percepción. El percepción ya es la unión de lo que nosotros observamos, integramos y nuestro cerebro procesa a un nivel de decir, ah, ok, esto es una pantalla, esto es una manzana, ¿okay? De esa manera nuestro cerebro aprende. Entonces, a posterior llega mucho el término que a veces nos cuesta decir, ¿no? Prestenme atención. Tiene que haber un proceso de atención y ahí es cuando interfiere, pues, nuestro famoso neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor creen ustedes que interviene en la atención? A ver. ¿Tienen alguna idea? Esto, la noradrenalina. Todavía no se emocionen, estimados maestros. A continuación lo vamos a ver. Cuando se segrega noradrenalina de manera natural, no tomándote una taza de café, porque algunos estudiantes para estudiar un día antes del examen, ¿no? Cuando se da ese término de APREX, la atrofia preexamen, ellos ¿qué hacen? Pues hacen esto, ¿no? Hacen esto. Pues tienen todos los apuntes ahí, no saben ya qué más estudiar, están repasando, pero esta relevancia no se toma importancia, ¿ok? Entonces, en 8 pasos el día de hoy, estimados maestros, vamos a aprender cómo hacer relevante la memoria en el aprendizaje de sus estudiantes, ¿ok? Como primer paso, tenemos, pues, una enorme responsabilidad, ¿ok? En el primer sentido de que, imagínense que estuviéramos aquí en este salón y las persianas o las cortinas estén cerradas, ¿ok? Entonces, pues, no hay luz, no hay luminosidad, hablando metafóricamente, y pues tenemos esa gran responsabilidad de abrir esas puertas, esas ventanas, abrir esas cortinas, esas persianas, a lo que vamos a determinar, abrir los sentidos, ¿okay? Para nosotros poder lograr y llegar a la memoria a largo plazo, en primer lugar, tenemos que pasar por todo un proceso implicando esto en la memoria sensorial. ¿Y qué es la memoria sensorial? Abrir los sentidos. Usted dirá, pero psicólogo Luis, ¿cómo abro yo los sentidos de mis estudiantes? Comprende 5 pasos, estimados maestros, ¿okay? ¿Cuáles son? La atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. ¿Okay? ¿Cuáles son los 5 pasos? A ver si me acompañan repitiendo. Atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. Mira, estos 5 pasos, estimados maestros, solamente implica ¿para qué? Para crear expectativa a la memoria sensorial. ¿Ok? Recién estamos yendo paso a paso. ¿Ok? Vamos a abrir esa memoria sensorial en nuestros estudiantes. Pues un gran
psicólogo, y es médico también, que ha tenido mucha implicancia en las neurociencias, es argentino, Roberto, ¿no? Roberto Robus, es el apellido, si no me equivoco. Él habla mucho del tema de la atención. ¿Okay? Él metafóricamente dice que es como un pavo real, de que en el pavo real la gran mayoría no se fija en el pavo, sino se fija pues en las plumas, ¿no? Entonces, presta atención. El hecho de prestar atención no significa de que yo a mi estudiante le diga pues, hey, me está prestando atención, por favor, ¿me puede prestar atención aquí? No. ¿Cómo me prestan atención mis estudiantes? Pues generando, ya les he dicho, ¿qué neurotransmisor? Noradrenalina, ¿no? Yo a esta metodología, estimados maestros, pues lo llamo la metodología didáctica de Christian Meyer y la Kardashian. ¿Por qué, estimados maestros? Es que al estudiante se le tiene que crear la expectativa. Yo cuando venía manejando aquí al salón de clases, y pues decía, ¿no? ¿Cómo será realizar el siguiente taller? ¿Me prestarán atención? ¿Me prestarán atención? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Tal vez se fijará en mis despampanantes músculos, en mi carnoso y delicado labio, en mis ojos, en mis poderosos bíceps, en mis exuberantes curvas. O sea, me venía preguntando y decía, ¿cómo creo esa expectativa en mi estudiante? ¿Cómo creo esa expectativa en el taller? Entonces, de esa manera, estimados maestros, ustedes tienen que producir noradrenalina en sus estudiantes de manera natural, ¿okay? Con esa expectativa, con esa noción de decir, pues no tómate una taza de café y me vienes a clase, no, sino de manera natural. Entonces, con la metodología de mi amigo Christian Meyer, ¿no? Y de mi amiga, pues Kim Kardashian, ustedes tienen que venir con esa expectativa al aula. Ustedes tienen que iniciar con esa metodología de que no, y con esta metodología, pues no se pide, por favor, presten atención, ¿no? Por decir, cuando pasa por la televisión y ven sus programas de estos guerras y algo así, que una parte de la psicología, que es la psicología publicitaria, ellos se enfocan mucho en qué? Ellos se enfocan mucho en la necesidad que tiene la otra persona, la expectativa que tiene el consumidor, la expectativa que tiene la otra persona. No se fijan en sí en el contenido, pero en el ámbito educativo, que se centran en el contenido, pero más no en la expectativa. Entonces se debería hacer la evolución de ambos, ¿ok? La noradrenalina, pues, es el neurotransmisor implicado en la atención, ¿no? Entonces, pues, si decíamos que necesitamos 5 pasos, ¿no? En primer lugar, ¿para qué? Para simplemente aperturar o motivar o incentivar que la memoria sensorial. Lo siguiente era emocionar, ¿no? ¿Cómo uno emociona a sus estudiantes? Pues si lamentablemente a veces venimos pues cansados por múltiples actividades, que el hijo, que la casa, que el día de hoy pues mi hijo no fue sin desayunar, qué sé yo, las deudas, las cuentas, un sinfín de cosas, pues, y venimos como que desganados, desmotivados, sin intención tal vez de decir, estimados estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? No sé, cuéntenme sus experiencias. Crear esa expectativa, estimados maestros, en sus estudiantes va a generar que las emociones sean contagiosas, ¿no? Imagínate que yo haya comenzado, pues, estimados maestros, tal vez, no sé, por mi misma edad, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No sé, si se crean otras expectativas diferentes, con miedo, tal vez, estimados maestros, no saben la memoria. A ver, alguien me podría decir una voz más pasiva, más tranquila, o en el sentido de que tal vez no inspire esa proactividad, pues no va a haber ese aprendizaje en primera instancia, porque ni siquiera estoy aperturando, la memoria sensorial de mi estudiante, ¿ok? Lo siguiente también es que eso corresponde al siguiente plano, ¿ok? A lo que decía, organizadores visuales. Estimados maestros, cuando nosotros estructuramos una clase y traemos pues una novedad con imágenes, hoy en día la tecnología está teniendo pues predisposición y alcance a grandes pasos. La inteligencia artificial está adquiriendo grandes pasos. Hoy ya no es necesario tal vez que te mates haciendo una diapositiva, porque sabes que puedes bajar un tema a internet y el internet te crea una diapositiva. Hay múltiples páginas para que ya anteriormente, pues, ¿no? Quienes hemos iniciado en ese aprendizaje de decir, ay, no tengo que hacer de cuadro en cuadro, no. Ya hay estructuras en las cuales simplemente bajas la información y ya está. ¿Okay? Entonces,
como organizadores visuales, pues la idea de crear esa visión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de memoria, pues hablando en planos neurobiológicos y neuroanatómicos, pues la memoria no está enfocada en un solo espacio, en una sola estructura, de acuerdo a los últimos avances de neurociencias. La memoria está en toda la corteza cerebral. Si ahorita hablamos de memoria sensorial, pues una parte o una estructura de nuestro cerebro encargado de los procesos sensoriales y pues táctiles y lo que concierne al olfato, al oído, a la audición, pues está en varias estructuras, ¿no? La visión en el lóbulo occipital, lo sensitivo en el lóbulo parietal, la audición está en el lóbulo temporal. Entonces se dan cuenta, se tiene que despertar el cerebro, se tiene que abrir en términos simples. Si usted no abre el cerebro de sus estudiantes, créanme que lo que están aprendiendo es simple repetición. No van a llegar ni siquiera a la memoria del trabajo. ¿Okay? Lo siguiente que decíamos, ¿cuál era el tercer paso? Era pues la novedad y la relevancia. ¿Okay? Cuando se habla de novedad y relevancia, buenos días aquí quienes están llegando a nuestro taller. Cuando hablamos de novedad y relevancia, estimados maestros, nosotros debemos que aperturarnos a la curiosidad, salir del confort, ¿no? Traer, por decir, datos curiosos. Un ejemplo, un dato curioso. Anteriormente se creía pues, que para que se llegue a una memoria a largo plazo, tiene que pasar por una memoria a corto plazo. Pero el padre de la neurociencia en Argentina, bajo una serie de experimentos, nos dice que no necesariamente para que surja una memoria a largo plazo, tiene que pasar por una memoria a corto plazo, sino se desarrollan de manera independiente. Entonces, ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar y decir, ese tipo de datos curiosos, ¿no? Por decir, nuestras células nerviosas son más extensas, son un aproximado de 43.000 kilómetros de distancia que recorre por todo nuestro cuerpo. Si lo extenderíamos hacia una sola línea, ¿no? Todo eso es, hablando anatómicamente, nuestras células nerviosas. Como se dan cuenta, traer datos curiosos, traer datos relevantes, traer experiencias, vamos a crear ¿qué? Una clase novedosa, vamos a crear una clase relevante. Y con relevancia, pues me refiero a las expectativas que vamos a crear en ¿qué? En los contenidos y en los hechos reales. Cuando aquel estudiante diga, ¿no? Wow, maestro, wow, maestra, nunca me sentí tan identificada con tu clase. Cuando exista ese término de identificación, créanme que, estimados maestros, están por el camino correcto. ¿Okay? Se dan cuenta. Entonces, esa relevancia de contenidos en el cual pues, yo puedo hablar de una experiencia basada en sucesos reales, pues voy a generar ¿qué? Voy a generar esa relevancia de mi clase. Va a ser la excepción de mi clase. Tal vez aquel estudiante en un inicio pues, se sentía un poco abrumado, abatido, qué sé yo, en temas de psicología, cuando hablamos de procesos afectivos, gran parte de estudiantes se sienten identificados. Aquellos estudiantes, en mi experiencia, hablando propiamente de mi carrera, hay una parte que cuando llegamos a la parte de psicopatología, pues hay un síndrome que se llama síndrome del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante se identifica con todas las características, todos los diagnósticos y piensa pues que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, esa relevancia de contenidos, estimados maestros, tiene que ser basado en hechos reales, tiene que generar la expectativa de que el estudiante se siente identificado con la clase. Cuando cumplimos estos pasos, que ya hemos dicho cuáles son, la atención, emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. Cuando se logran esos 5 pasos, podemos decir de qué? Que hemos aperturado, pues, recién la memoria sensorial. ¿Ok? Entonces, estimados maestros, a veces en clases, pues, por el tiempo, por la predisposición y demás acciones, no se realiza, pues, este tipo de memoria, como que no se apertura, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy vamos a poner a práctica nuestra memoria sensorial. Por favor, todos pueden ponerse de pie. Por favor, pónganse de pie, estírense. Estamos en el taller. Hoy día, ahorita a continuación, vamos a poner en práctica la memoria. Pueden estar cerca unos a otros mejor. Algo simple, pero que va a inspirar, que va a poner en práctica la memoria sensorial. Cuando hablamos de memoria sensorial, pues vamos a hablar en una simple actividad, que parece muy sencillo, pero quiero que lo realicen, por favor.
Lo que vamos a hacer a continuación es un simple acto de afecto. Pueden darse un abrazo, por favor, los unos a los otros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo. Un Ok, estimados maestros, este pequeño acto, pues ha despertado la curiosidad, ¿no? A veces, pues en clase, ¿no? A la hora de hacer grupos, incluso, este pequeño acto que acaba de ocurrir, un abrazo, ha despertado la memoria sensorial. De ese tipo de acciones nos debemos seguir empapando en la clase, ¿no? Estimados chicos, estírense, ¿ok? Dense un abrazo, porque a veces no sabemos incluso a lo que decíamos eso, ¿no? Cuántos, de acuerdo a la relevancia de los hechos reales, pues de casa vienen agotados, con la incomprensión de papá, con la incomprensión de mamá, y pues con esa carga encima de que el estudiante tenga que decir, ay, qué aburrido, mira, encima estoy pasando por problemas, tengo que realizar una clase, y pues como que esa clase no me motiva, qué sé yo. Entonces, esos simples actos basados en hechos reales, estimados maestros, va a despertar que, en primer lugar, como hemos dicho, la memoria sensorial. Paso número 1, podemos decir que hemos completado si realizamos estas 5 acciones. Con el abrazo se ha despertado que la atención, la emoción, pues, la novedad y también la relevancia. En nuestro siguiente paso, estimados maestros, pues vamos a veces como que esto nos cuesta cierta intolerancia en el sentido de que, ¿por qué nos cuesta intolerancia? Porque a veces cuando preguntamos en clases y decimos, ¿no? Hoy día vamos a tocar el tema de la memoria. ¿Qué entienden por memoria? ¿Okay? Entonces, cuando lanzamos esa pregunta a nuestros estudiantes, ¿para qué? El segundo paso es hacer pensar y reflexionar. Ese acto de hacer pensar y reflexionar, pues pasa un tiempo y nosotros decimos, ¿no? Ok, ¿sabes o no sabes? Bueno, tal vez no en esos términos, pero cuando le hacemos la pregunta y pues Pepito no nos responde, o María no nos responde, pues lanzamos la respuesta. ¿Okay? Cuando nosotros lanzamos preguntas, estimados maestros, ¿qué debemos hacer? Dos simples acciones: dar tiempo y dar silencio. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, pues, Juanito, ¿no? O, ¿qué entiendes tú por los tipos de memoria? ¿Qué entiendes como memoria? Así Juanito se pone a pensar, todavía no responde, ¿no? Y somos intolerantes, digo, en el hecho de que nos cuesta dar tiempo y dar silencio. Bajo la neurociencia, nos dice, neurociencia basada en el aprendizaje, de que debemos hacer un mínimo de 3 a 5 minutos de esperar para que nos respondan. Y a veces como docentes, como que cuando estamos contra el tiempo, no generamos esa expectativa, pues, y ni siquiera pasa los 10 segundos, pues ya decimos, ¿no? La memoria es esto, pues Juanito, o sea, ¿por qué no entiendes? Porque eres una calabaza, ¿no? Entonces, pero Juanito, pues que en ese aspecto de él se siente frustrado. Entonces, como docentes, debemos generar la expectativa de que hacer pensar y reflexionar implica dos cosas, digamos, dar tiempo y dar silencio. Cuando cumplimos con esos dos pasos, que simplemente pues, lo podemos realizar que al iniciar la clase, al medio de la clase o al finalizar la clase, pues vamos a realizar estas preguntas, vamos a dar esos tiempos y pues vamos a llegar a esta palabra hermosa, bella, que se llama hacer pensar y reflexionar. Cuando hayamos logrado eso, podremos decir que la memoria sensorial, que en un inicio lo hayamos pues incentivado, hayamos aperturado, pues ya va a llegar a la memoria del trabajo. ¿Ok? Que podríamos decir de una memoria a corto plazo a una memoria a medio plazo, ¿no? Entonces, dar tiempo y dar silencio implica ello. Para eso, pues yo el día de hoy les voy a hacer reflexionar, les voy a hacer preguntas, ¿ok? Primera pregunta, ¿cuál es el primer paso
para enseñar y que sus alumnos recuerden, ¿cuál era el primer paso? La atención. La atención. Emoción. Emoción. Organizadores visuales. Perfecto, estimados maestros, muy bien. Ha quedado algo de la información. Vamos. ¿Cuáles son las 5 estrategias las que ustedes me dijeron? Pues se volvió a repetir, pero el primer paso en sí como tal, el primer paso era aperturar el cerebro. La memoria sensorial. Abrir los sentidos, es el primer paso. Los otros son las técnicas, ¿ok? Pero vamos bien. El primer paso es abrir los sentidos. Abrir los sentidos. ¿Cuáles son las 5 estrategias de lo que ustedes me dijeron, no? La atención, la emoción, organizadores visuales, novedad y relevancia. ¿Cuál es el segundo paso para enseñar y que sus alumnos recuerden? ¿Cuál era? Tiempo y silencio. Hacer preguntas y reflexionar, ¿ok? Ese es el segundo paso, muy bien. Y lo que ustedes me dijeron ahorita, ¿qué cosas requieren los alumnos para pensar? Dar tiempo y silencio, perfecto. Entonces, como ustedes ya saben eso, es más fácil responder. Pero a veces algunos estudiantes, cuando estamos en clase, pues no les crea todavía esa expectativa de decir sí, ¿no? O por el hecho de que me puedo confundir, pues no se da eso. Entonces, debemos dar tiempo y silencio. Paso 2 completado. Muy bien, estrellita para ustedes, estimados maestros. Paso número 3. Paso número 3. Para lograr una memoria de trabajo, porque aquí ya no hablamos de memoria sensorial, sino de memoria de trabajo, pues está prohibido copiar y pegar. Hay muchas técnicas. El subrayado, organizadores visuales, como ya hemos dicho anteriormente, y que hacer el resumen con sus propias palabras. ¿Okay? A esto se llama predecodificar. A ver, si algo les hace idea, ¿cuántos de ustedes que me levanten la mano les hace difícil encontrar la llave? Su llave de su casa. ¿Cuántos de ustedes se les hace difícil encontrar la llave de su casa cuando están saliendo? ¿Nadie? Ya, perfecto. ¿Y cuántos de ustedes, quiero que levanten las manos, cuántos de ustedes tienen un lugar especial para guardar las llaves? ¿Sí? O veo unas manitos. ¿Ok? Perfecto. Cuando hablamos de un plano, pues todavía no hablamos de recodificar, hacer un resumen con sus propias palabras, es algo muy parecido a esto. Hay unas personas que dicen, no, yo en mi desorden me entiendo. Ok, es su orden, está bien. Eso sería muy parecido a decir que esa persona entiende lo que hace. Por más de que para nosotros nos parezca esto una desfachatez, nos parezca un desorden total, esa persona sabe tranquilamente identificar dónde está su calzón, dónde está su llave, dónde está no sé. Claro, esa persona sabe, pero cuando alguien, por ejemplo, yo cuando llego a casa, tengo un lugar determinado donde pongo las llaves, yo dejo mi escritorio, pero cuando llega, por decir, no sé, mi sobrinita, llega mi mamá y lo pone en otro lugar, ya me descodifica, porque yo sé mi orden, y eso es muy parecido a lo que los alumnos deben hacer. Ellos mismos deben hacer lo que entienden, ¿ok? Ellos mismos deben hacer el resumen con sus propias palabras. Ya eso se llama recodificar. Cuando alguien te descodifica, ¿por qué? Porque tú tienes tu orden y sabes manejar tus tiempos, tus horarios, sabes manejar tus espacios, sabes manejar tu ambiente. Porque nos es muy incómodo, ¿no? Cuando alguien ingresa a nuestra oficina de trabajo, al despacho que tenemos tal vez en casa, pues, y nos mueven algún objeto, nos mueven algo, ya nos distorsiona y pues nos dice que cuando surge eso, pues no hay aprendizaje, ¿ok? No hay aprendizaje y no hay retención. Pero si dejamos esto, el hecho de recodificar, ¿qué significa recodificar? De que al estudiante el código que le ha dado el docente, ese estudiante lo recodifique con sus propias palabras, haciendo su propio resumen, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Ha quedado claro, estimados maestros? Paso número 3, prohibido copiar y pegar. Prohibido copiar y pegar. A los estudiantes, ¿qué les puede hacer? Se escribe tal vez en la pizarra, se escribe tal vez, no sé, o se realizan las clases bajo diapositivas, pero tal vez se les da 5 minutos, ¿ok? Que vamos a hacer ahorita la actividad. Por favor, como actividad ahorita, quienes están con sus cuadernos, con sus apuntes, quiero pues que escriban y en un resumen, quiero que me resuman en 5 palabras cómo abren los sentidos. El paso número 1. 3 minutos, por favor, para esta actividad. ¿Ok?
En 5 palabras quiero que resuman el paso número 1 que decía abrir los sentidos. Quiero que resuman lo que ustedes han entendido o comprendido en 5 palabras. El paso número 1. A posterior, en 5 palabras también quiero que resuman cómo podemos hacer pensar a nuestros estudiantes de lo que han entendido del paso número 2. Y respecto al paso número 3, 5 palabras, ¿por qué hay que hacer un resumen con las palabras del propio alumno? 3 minutos, estimados maestros, para que hagan este resumen en 5 palabras de acuerdo a cada paso como ustedes han entendido y han comprendido. ¿Okay? Mío, tal vez en 5 palabras el primer paso. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien? Ahí sería básicamente, doctor, estimular la memoria sensorial, ¿no? Para abrir los sentidos. Y ahí estarían pues, los 5 ejemplos que se ha dado, ¿no? Los 5 pasos. Perfecto, mi estimado. Gracias maestro. ¿Okay? Entonces, estimados maestros, si hemos cumplido esta actividad, buenos días a quienes están llegando, buenos días, bienvenidos al taller. Pues podríamos decir que exitosamente ya hemos logrado llegar a aperturar la memoria de trabajo. Paso 3, exitosamente se ha logrado. Levanten las manos quienes ya han terminado sus 5 palabras, estimados maestros. ¿Quiénes ya terminaron? Perfecto. Vamos. No hay problema. ¿Okay? Vamos a ir avanzando, estimados maestros. Esto a la par también voy a irlo comentando. ¿Okay? Vamos a pasar a nuestro paso número 4. ¿Okay? Quienes todavía están haciendo 5 palabritas. Ok, paso número 4. Seguir fortaleciendo, seguir aperturando. Nos seguimos todavía centrando en nuestra memoria de trabajo, estimados maestros. Aquí tiene mucho que ver fortalecer, que es la evaluación para el aprendizaje. Y lo siguiente, retroalimentar sobre las fortalezas. ¿Qué significa fortalecer? Fortalecer, pues, significa que nosotros debemos evaluar. ¿Pero evaluar en qué sentido? No del aprendizaje, no vamos a evaluar el aprendizaje, sino para el aprendizaje. ¿Okay? ¿Hace sentido esto? Psicólogo Luis, ¿cómo es eso? Por decir, realizar una evaluación formativa, estimados maestros, ¿no? En plena clase, por decir, faltando 2 semanas para los parciales, o ahora hoy en día está muy de moda, porque nos rigen nuestros nuevos lineamientos educativos, evaluar por competencias y capacidades, pues, que para nosotros realizar esta evaluación, pues lo podríamos hacer de manera formativa, sin necesidad de considerar una nota, pues considerando 2 semanas antes de que acabe el curso o un mes antes de que acabe el curso. ¿Para qué? Para nosotros recopilar evidencias, tomar decisiones, observar alcances, dificultades de cómo nuestros estudiantes están percibiendo la clase. Para eso se debe realizar una evaluación formativa y fortalecer ¿qué? Lo que ellos están aprendiendo, lo que nosotros estamos dando. Entonces, si nosotros evaluamos el aprendizaje a través de una evaluación formativa, pues podemos tener mayor alcance de cómo nuestros alumnos están identificando cada clase. Lo siguiente es retroalimentar sobre sus fortalezas. Si Juanito tal vez no sé, le pregunto, ¿qué es una memoria a corto plazo? Y me dice, es una memoria semántica. No, pues Juanito, no seas calabaza. La memoria semántica corresponde a la memoria a largo plazo. ¿Okay? Pero también debemos retroalimentar las fortalezas. Cuando tal vez nos respondan, efectivamente, sí, estimado maestro, la respuesta a cuál es el músculo más grande, ya sé que no está en la parte del fémur, sino es el esternocleidomastoideo y está en el cuello. Perfecto, Juanito, buen punto. Perfecto, María. Siempre retroalimentar las fortalezas y no con necesidad de que lo tengan que hacer de manera forzada por una nota. Por eso es de que se evalúa de manera formativa, sino con la necesidad de crear la expectativa y decir, ¿no? Ok, yo quiero saber cómo están aprendiendo, yo quiero saber sus saberes de la clase, yo quiero saber e identificar en qué aspectos podemos reforzar. De esa manera se tiene que hacer, no del aprendizaje. Porque si hacemos una evaluación del aprendizaje, es aquella típica evaluación en la cual, ok, te pone nota, en la cual la evaluación, pues el estudiante lo ve, ok, voy a hacer esto porque me voy a ganar unos puntos más. No, sino para nosotros como una especie de ficha de cotejo para saber cómo está el estudiante, pues, poniendo en práctica sus aprendizajes. Entonces, cuando nosotros fortalecemos y retroalimentamos lo que nuestros estudiantes nos evidencian, podemos decir que recién está en la memoria de trabajo la información, recién está en la memoria de trabajo que es la memoria a mediano plazo. Lo siguiente, pues ahorita yo voy a hacer una retroalimentación con ustedes a modo práctico para saber si lo que he venido diciendo va quedando o no va quedando, ¿ok? Bueno, vamos por el primero.
Para llegar a sus estudiantes, necesita la atención, emoción, novedad, relevancia y organizadores visuales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. ¿Quién les enseñó eso? Ay, ya vamos. Lo siguiente, la reflexión se genera mediante una evaluación. No, mediante dos pasos. Dar tiempo y Silencio. silencio. Perfecto, estrellita para ustedes, maestros. Lo siguiente, la autogeneración, ¿ok? Lo que significa generar tus propios resúmenes con tus propias palabras, consiste en que el alumno genere un producto por sí mismo. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, vamos, perfecto. Y lo último, la fortificación, que es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no requiere de retroalimentación? Falso, sí requiere de retroalimentación. Correcto, estimados maestros, vamos bien. Paso 4 completado, perfecto. Aquí dice cuando se repite y cuando se duele, ¿ok? Creo que hubo una... Ya. Nuestros procesos también de aprendizaje, estimados maestros, lo que se va a enseñar, también mucho tiende a que, a mucha relevancia tiene cuando se repite. Cuando se repite. Pero si, por ejemplo, ¿no? Cuando aquel estudiante te dice, pues por más de que ya has hecho los pasos anteriores, ¿ok? Has hecho una evaluación, has hecho una retroalimentación, pero el alumno es un poquito calabaza y pues le cuesta entender, ¿no? Si has enseñado a cómo preparar sopa, ahora enséñale a cómo preparar guiso, ahora enséñale de otras maneras, con otras técnicas, ¿ok? De esa manera, cuando se repite el aprendizaje, pero el estudiante no se tiene que dar cuenta, de que nosotros, por eso es que se hace una evaluación formativa, porque ahí es cuando identificamos de que se está aprendiendo, el aprendizaje está llegando, ¿no? Esto sí o sí se tiene que realizar, estimados maestros. Lo siguiente, pues incentivar. Se dice pues que bajo nuestras normas científicas, pues nos dicen, ¿no? De que niños mayores de 10 años tienen que dormir 8 horas diarias de lunes a domingo. ¿Qué? 8 horas diarias. Niños menores de 10 años tienen que dormir simplemente pues 10 horas diarias de lunes a domingo. Y pues nosotros estudiantes que están pues oscilando entre la adolescencia, la edad de la juventud, pues un recomendado de 6 horas diarias de lunes a domingo. Algunos estudiantes pues llegan que, como hemos visto en la primera imagen, pues con todos sus apuntes un día antes del examen, por eso es de que les da ese sentimiento que dije al inicio, APRES, ¿no? Que era pues la atrofia preexamen. Les da una atrofia, ¿por qué? Porque han tomado altas tazas de café, sus procesos están totalmente pues distorsionados, sus neurotransmisores están alterados, entonces para colmo no duermen, no descansan bien. Entonces, de esa manera, bueno, queda en responsabilidad del estudiante, pero de esa manera, si nosotros explicamos, nosotros creamos esa motivación, ese proceso, es decir, estimados estudiantes, por favor, descansen bien, y también tiene que ver con el alimento, para conservar esa memoria. Si ellos no descansan bien, un aprendizaje no queda grabado, estimados maestros. Profe, una disculpa. Sí. Nuestros estudiantes de arquitectura que usan inversa vienen sin dormir porque tienen una entrada. Ay, ¿qué pasa ahí? Los procesos de los neurotransmisores, por ejemplo, hemos mencionado un neurotransmisor, pues que implica la atención, se encuentran alterados. El hecho de dormir, estimados maestros, ¿qué implica? Es la desintoxicación del cerebro. Cuando no dormimos, esos procesos se encuentran muy alterados. Por eso es de que los estudiantes, pues, su nivel de pensamiento y de atención se encuentran distorsionados. Por más de que nosotros cumplamos estos pasos, como en el caso de que usted plantea, y aquellos estudiantes que vienen sin dormir, el aprendizaje igual va a seguir siendo insignificativo. Sí, pero hay algunos alumnos que me dicen, yo rindo bien en la noche, nadie me fastidia, estoy tranquilo, yo puedo diseñar eso. Ok, perfecto. Maestra, gracias por ese hincapié. La idea es de que algunos estudiantes encuentran horarios en los cuales se les es más fácil aprender. Pero ¿qué pasa? Tienen que recompensar esas horas de sueño. Exactamente. Claro, sé que no se puede, pero, por decir, en aquellos estudiantes que trabajan y estudian a la vez, como lo menciona la maestra, que es más difícil, ¿qué se podría hacer? Simplemente compensar con la alimentación. Simplemente compensar con la alimentación, porque cabe comprender que cada estudiante viene de una realidad distinta. Algunos tal vez tienen el apoyo de papá, algunos estudiantes trabajan y estudian y se les dificulta, por más de que cumplamos estos pasos, pero sí o sí el
alimento no deben descuidar. Hay alimentos para todos los neurotransmisores. Ustedes ahorita ingresarían a googlear y quisiéramos tal vez generar alimentos que nos ayuden a la noradrenalina. Hay alimentos saludables, sí. El café por sí ayuda a la noradrenalina, pero es de manera artificial y también hace daño en grandes proporciones, ¿no? Entonces hay alimentos que sí, pues, se necesita, como en el caso de que no puede el estudiante al menos recuperar esas horas de sueño por motivos de trabajo, pues Podría ser miel, podría ser miel. sí, por decir, los alimentos que contengan azúcar natural, nuestro cerebro funciona en función a qué, a glucosa. Entonces necesitamos azúcares naturales. Como menciona la maestra, puede ser miel, puede ser también chocolate negro, puede ser incluso infusiones, ¿okay? Como la valeriana, la cúrcuma es un ansiolítico. Entonces, consumir té de cúrcuma en proporciones lógicamente pues, pequeñas, ¿no? De manera interdiaria, no lo vas a tomar diario, ayuda a que nuestro cerebro esté prácticamente regulado y en homeostasis. ¿Okay? Entonces, hay alimentos, estimados maestros. Bueno, a continuación vamos a poner en práctica, pues un tipo de atención, perdón, de memoria, que muy poco se pone en práctica en el aula. ¿Okay? Espera un momentito, que quiero que de momento todos se vayan poniendo de pie, estimados maestros, por favor. Tenemos que abrir los sentidos, ¿no? Los sentidos, vista, los sentidos. Primer paso, los sentidos. Ahí estamos en nuestra clase de noradrenalina dancing, ¿ok? Abrir los sentidos. El segundo paso es hacerlos pensar, reflexionar. El tercer paso que hemos dicho, hacer el resumen, ¿no? Resumen. Y el cuarto paso que hemos dicho, que es fortalecer. Fortalecer lo que va aprendiendo. El quinto paso es ponerlo en práctica. Fortalecer, cuarto paso, quinto paso, ponerlo en práctica. ¿Okay? Ahora sí, ayúdame con la atención, por favor. Va a escuchar el último ciudad. Primer paso, primer sentido. Lo que le gusta es eso. Ya saben. Ya se han aprendido los 5 pasos, que ya saben, ya. Siguen los 5 pasos y aplica para todo tipo de aprendizaje, estimados maestros. Que ya saben, ya. Si les falta práctica, ya saben seguir sus 5 pasos. Paso número 6, que nos vamos explicando ya en la memoria a largo plazo. Aquí es que en el paso número 5, estimados maestros, un error de la diapositiva, es poner en práctica.
Poner en práctica, ¿qué? Cuando se repite el aprendizaje y cuando se duerme. Aquí una diapositiva se cortó. ¿Okay? Esto es el paso número 5. Cuando se pone en práctica y cuando se duerme. Lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Poner en práctica y también dormir, pues, ¿qué? Ha ayudado a que nosotros a desarrollar ¿qué? La memoria motora. ¿Okay? Al desarrollar nosotros la memoria motora, pues, ¿qué se ha hecho? Hemos repetido el aprendizaje. ¿Se han dado cuenta? Y que ustedes cuando lleguen a casa y toman la canción, ya se van a acordar los 5 pasos. Entonces se dan cuenta. Cuando ponemos en práctica, que esto muy poco se pone en práctica a la hora en que nosotros tenemos que realizar las clases, se dan cuenta que el estudiante tiene mayor atención. No necesito decirle, por favor, pues, préstenme atención. Se dan cuenta. Entonces, el quinto paso es cuando se repite y cuando se duerme. También en la alimentación. Quinto paso. Nos vamos acercando y hemos hecho nuestra clase de neurotancia. Paso 6, memoria a largo plazo. Ya nos vamos acercando, estimados maestros. Repaso. ¿Ok? Frecuencia. Bueno, nos vamos con la frecuencia. Bajo nuestra enseñanza tradicional, estimados maestros, pues nos dice que nosotros hacemos una evaluación recién que al finalizar la temática, al finalizar la clase. Eso es enseñanza tradicional. Pero si nosotros nos guiamos de la neuroenseñanza, lo que vienen haciendo ustedes, los felicito, van a aprender de que la evaluación se da en espacios proporcionados. Puede ser al inicio de clase, a mitad de la clase y al finalizar la clase. Porque de esa manera yo sé qué necesidades tiene mi estudiante para que pueda aprender. Tal vez al inicio de la clase sí sabía, ok, sé qué temas voy a abordar. A mitad de la clase sé qué temas también puedo seguir abordando, qué temas no ha quedado claro. Y al finalizar de la clase también, como ya hemos dicho, con la evaluación formativa, ¿okay? Siempre incentivando de que el estudiante lo haga por motivación propia, no que lo haga por una nota. Entonces, esta frecuencia. Y lo siguiente es a este término, el cual como que no me gusta mucho, yo lo he llamado asumir suicidio. ¿Okay? El asumir suicidio, ¿qué es, psicólogo Luis? Nosotros asumimos que nuestros estudiantes, pues, saben que nuestros estudiantes ya tienen conocimientos previos, nosotros asumimos que nuestros estudiantes saben estrategias de aprendizaje, nosotros sabemos que nuestros estudiantes ya saben tomar un examen, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos a este nivel de pensamiento, estimados maestros, estamos cayendo en un error grave. Porque si bien es cierto, nosotros sabemos las experiencias que han tenido nuestros estudiantes antes de que pisen nuestro salón de clases, entonces asumir que tienen conocimientos previos es un error, ¿no? Como si bien es cierto, podemos incentivar a la repetición y al crecimiento, pero si este estudiante pues, no le cuesta pensar o si nos puede dar una respuesta, pues si nos da una respuesta no hay ningún problema. Podemos corregir, podemos, de esa manera es que estamos evaluando, estamos viendo la frecuencia, ¿ok? Y las estrategias. Bueno, nosotros tal vez vemos hacer un trabajo de que algún estudiante, por ejemplo, el primer trabajo que dejamos durante nuestra primera semana, segunda semana o el primer mes, ¿qué sucede? Que pues, nosotros creemos de que si el estudiante ha hecho mal el trabajo, oye, pero ¿cómo vas a hacer mal? ¿Que no sabes? ¿Acaso no te han enseñado? Pero por eso están viniendo a tu clase, pues. Por eso están viniendo a tu clase, ¿para qué? Para que ellos sepan que adquieren conocimientos previos. Si por ahora ellos no saben estrategias de resumen, no saben estrategias o técnicas de estudio, pues usted como docente tiene que enseñar. Tiene que enseñar y créanme que a lo que iba en el paso número 1, que es la novedad, para ese estudiante puede ser novedoso. Oye, mira, ¿qué tal estudiante? Me parece que, que tal maestro me ha enseñado esto y en todos los años anteriores que yo iba realizando mis clases, nunca nadie me enseñó. Eso es lo que marca la diferencia. Ustedes no se centren en que el estudiante ya debe saber algo, ya debe saber tomar un examen, ya debe tener estrategias, si es que identifican que no las tienen, enseñen. Entonces, de esa manera, vamos a llegar a la memoria a largo plazo. ¿Okay? Ya hemos visto la frecuencia y pues desligándonos de la enseñanza tradicional y sí dando importancia a la enseñanza, pues, a la neuroenseñanza. ¿Ok? Aquí. Se asume que los estudiantes ya saben saberes previos, ¿no?
asume que tienen estrategias de estudio. Esto es un esquema. Bueno, no estaba de esta manera, pero estaba en blanco. Y yo les iba a explicar, ¿no? A modo de hacer una retroalimentación, les iba a preguntar. El paso número 7, que es recordar, y dentro de del recordatorio está que la recuperación de la información, porque puede ser que por ahí, como decía, de que todavía por más de que nosotros no hayamos seguido estos 6 pasos anteriores, nuestros estudiantes les cuesta recordar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? La recuperación y dar pistas, ¿ok? La recuperación nos dice que nosotros guardamos los saberes por enseñanza, pero recuperamos la memoria por diferencia, ¿ok? Guardamos los saberes por enseñanza, pero recuperamos los saberes por diferencias. Un ejemplo, a ver, alguien me podría decir, cuando alguien dice, oye Luis, ¿tú te recuerdas una película de Arnold Schwarzenegger? Pero Arnold Schwarzenegger ha hecho como 20 películas. ¿De cuál de todas las películas me hablas? Una de las películas de Sylvester Stallone. De Sylvester Stallone son varias películas. Guardamos por semejanza. Sabemos que Sylvester Stallone es un actor, ¿no? Pero recuperamos la memoria por diferencias, que ahí es lo que nos podamos eso. Pero dame pistas para recordar. Yo creo que ustedes tienen que hacer. Porque dentro de las pistas está crear memotecas. Dentro de las pistas está incorporar imágenes a sus diapositivas, incorporar imágenes a sus planes. Porque cuando yo les digo, por decir, ¿no? Si hablamos así, volvemos al caso de las películas, hazme recordar, no es una película en la selva en la que Sylvester Stallone disparaba, ok, Rambo, ¿no? Es una película que creo que él era boxeador, Rocky, ok, ya me acordé. Recuperamos la memoria por diferencias. Y esas diferencias implican, como digo, dar pistas. Por decir, volvemos acá. Eso también está en blanco. ¿Okay? El paso, ¿no? Tenemos aquí los 7 pasos y los tipos de memoria que implica cada paso. ¿Okay? Y hay estrategias. Aquí, bueno, como no pude abrirlo en PowerPoint, esto estaba en un PDF, no salen las imágenes. ¿Ya? Aquí para darles pistas había puesto imágenes y a medida que avanzaba salían las imágenes. Por ejemplo, aquí había considerado ciertas caritas felices, que era la emoción. Si yo te pongo aquí caritas felices, si yo te pongo acá una imagen de atención, ¿no? Una imagen de un organizador visual, tranquilamente ustedes, como ya han asociado la imagen, les estoy dando pistas, ¿qué tipo de memoria es? ¿Qué estrategia estamos hablando? Estamos hablando de qué? De atención, emoción, organizador visual, novedad y relevancia. Acá había puesto un relojito y una persona haciendo así. ¿Okay? Entonces ustedes, al observar eso, tranquilamente hubieran identificado en qué estrategia está. ¿No? Aquí también había puesto la imagen para darles pistas y a medida que íbamos avanzando se iba a descubrir. ¿Okay? Eso era la actividad que quería hacer en este último paso. Entonces se dan cuenta de que si nosotros seguimos estos 7 pasos, estimados maestros, podemos decir de que el aprendizaje al menos estaría siendo significativo de parte de nosotros para nuestros estudiantes. Pues que estaría siendo significativo y ya hablaríamos de que el estudiante no solamente aprende a analizar, sino aprende a asociar, aprende a aprende bajo estos 7 pasos, bajo la repetición, bajo la consolidación de redes neuronales. Ustedes saben por qué hablamos mucho de emoción en el primer paso, porque ¿qué tipo de memoria? La memoria de las experiencias, ¿cómo se llama, estimados maestros? ¿Cómo se llama? La memoria de las experiencias, lo que guardamos tal vez tu primer beso, ¿no? Tu primer beso con Don Juan, tu primer beso con Doña Juana. Episódica. La memoria episódica está relacionada con la memoria de la emoción. Y se dice que si nosotros despertamos esa memoria, el aprendizaje es más significativo. ¿Por qué crees que no te olvidas de tu cumpleaños? ¿Por qué crees que no te olvidas de tu primer beso con Doña Juana? ¿Por qué crees que tal vez no te olvidas una anécdota bochornosa? No sé, se te ha roto el pantalón cuando te has agachado en una exposición frente a 100 personas. ¿Por qué? Porque eso está en tu memoria episódica. Nosotros despertamos eso, pues aprenderemos y estaríamos satisfechos en decir de que hemos logrado los 7 pasos y de que el aprendizaje ha quedado plasmado en nuestros estudiantes. Gracias, estimados maestros. Me voy con una última frase. La gran tragedia del mundo no es que no cultiva la memoria. Una consulta. Sí. Todo esto estamos, digamos, yendo a una reflexión, digamos, de la memoria. Pero ¿qué pasa con una persona que, por decir, a ver, en una facultad de agronomía no sabe nada de agricultura, no conoce agricultura, no ha vivido en el campo, pero quiere estudiar agronomía? Ok, me voy con esta última pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Es de que
nosotros como docentes, por eso es de que hemos ido en el primer paso, de que debemos despertar la curiosidad, debemos despertar la atención. Esta persona tal vez que menciona en el caso de agronomía, es como si yo, no diría una persona en salud que nunca ha recibido atención médica, ¿cómo va a tener la predisposición para que estudie ello? Pero nosotros como docentes, nuestra función como docentes es darle la necesidad a ellos. Lo que ellos hagan con eso ya compete otros aspectos, ¿no? En términos simples, pues si su estudiante, por más de que nunca él ha estado en el campo, le cuesta dificultad adaptarse a eso, adaptarse por decir, a las tierras, adaptarse a los animales, etcétera de cosas, pues ¿qué deberíamos hacer? Usted está cumpliendo los 7 pasos, pero siempre ligado a la motivación, ¿okay? Motivar, aperturar a que el estudiante pues pueda aprender bajo el primer paso que hemos dicho, ¿okay? Aperturar sus sentidos. Y por más de que al estudiante le cueste hacer ello, ya es otro punto que implica pues, su predisposición de él, ¿no? O sea, estos 7 pasos más maestros es para que ustedes, son las acciones que ustedes como maestros tienen que hacer. A veces nos gustaría abarcar muchos aspectos. Es como nosotros en psicología, ¿no? Haciéndole a modo de metáfora. A veces nos dicen que es un mal psicólogo, pero no es que sea un mal psicólogo, sino de que el paciente no se adapta a la terapia, es lo mismo. El estudiante no se adapta a su salón, no se adapta al nivel en que usted está tratando de enseñar o impartir los conocimientos, y que lo que sucede simplemente son implicancias de él, ¿no?